A pesar de haber dormido bien anoche, hoy tengo una sensación extraña. Mientras me encontraba sumergida en mis pensamientos, Jin me preguntó si anoche no había dormido bien porque al parecer no tenía buen semblante. Le contesté que no, al contrario dormí bien, pero le comenté que soñé demasiado. Ella me preguntó si acaso había tenido una pesadilla. Le contesté que no, que había sido un sueño agradable, y que creía que había estado soñando con un libro de magia. En mi sueño el libro se convertía en una persona que aparecía enfrente de mí, pero ¿por qué sigo soñando con ese hombre? Tal vez sea por lo que mi hermana está tratando de hacer conmigo y Sir Poltron, o tal vez fue porque mentí al decir que tengo a alguien que me gusta, y por eso tuve ese sueño. Bueno, como sea, pero creo que es debido a mi hermana Catherine. Entonces le pregunté a Jin por qué no he cambiado en absoluto, y le expliqué que cuando llegué por primera vez al norte, me prometí que definitivamente cambiaría. Sin embargo, aún no puedo ponerme en contra de mi hermana, y no creo que haya cambiado nada en absoluto. Entonces mi doncella se me acercó y poniendo su mano sobre mi hombro me dijo que no era verdad, que desde que me vio hasta ahora había cambiado mucho, lentamente, pero he estado cambiando poco a poco cada día. También me dijo que no fuera demasiado impaciente y mucho menos me deprima por algo como eso, y que el solo hecho de que lo intentara es suficiente. Sus palabras me conmovieron y recordé todos mis esfuerzos. Entonces le pregunté si podía llamarla hermana. Ella, sobresaltada y sorprendida, me dijo que no, que eso no era correcto. Le pregunté por qué no se podía, si ella solo era 3 años mayor que yo, y además le dije que había escuchado que en el norte era normal que los nobles y sus sirvientes sean cercanos. Me respondió que era verdad, pero que eso solo se refiere a que a veces les piden consejos, pero no son tan cercanos como si fueran familia. Tomándola de las manos le dije que aún así pensaría en ella como una hermana, y que no la llamaría hermana pero solo pensaría en ella como si lo fuera. Entonces le pregunté si estaba de acuerdo, y mientras me mostraba una sonrisa agradable me contestó que podía pensar como yo quisiera. El placentero sueño que tuve acerca del libro de la teoría de la magia, las increíbles personas que me rodean en el norte, y todos los días desde que llegué al norte han sido tan emocionantes, que me alegra tanto de haber venido aquí. Habiendo transcurrido algunas horas me encontré con Sir Poltron en el pasillo y mientras me obsequiaba un ramo de flores, me decía que hoy me veía especialmente más hermosa. Sir Poltron me decía que el cielo era tan claro y azul como mis hermosos ojos, y por lo tanto sería un día perfecto para caminar, y guiñándome el ojo me preguntó si me gustaría ir a dar un paseo con él a solas. Al sentirme hostigada por su parte acepté y mientras paseábamos por los jardines de la mansión me decía que definitivamente el norte era más frío que la capital. También me dijo que si tenía demasiado frío podría prestarme su abrigo. Le respondí que le agradecía su amabilidad y cortesía, pero que no lo necesitaba porque a mí me gusta sentir el aire frío, y el dar un paseo al aire libre me era refrescante. Él me contestó que entonces ya lo tenía claro. Me desconcertó un poco su respuesta pero no le di importancia. Entonces recordé que al encontrarnos en el pasillo me insistió tanto en que lo acompañara a dar un paseo, explicándome lo aburrido que era caminar solo. Entonces accedí a acompañarlo. Por ser una persona tan insistente ayer mentí y dije que definitivamente me gustaba alguien, pero supongo que eso no fue suficiente para dejarle claro que no estoy interesada en él, y tal parece que necesito ser aún más clara. Mientras seguíamos recorriendo los jardines del castillo, Sir Poltron me preguntó si me gustaba el norte. Le contesté que sí, que efectivamente me gustaba y le pregunté la razón de su pregunta. Él me contestó que estaba bastante sorprendido al saber que mi hermana estaba comprometida con el duque de Eyfried. Me explicaba que una de las mayores razones por las que los nobles evitan este lugar es debido al anterior duque de Eyfried, ya que era bastante ermitaño y a la familia imperial no le agradaba eso. Así que cuando el duque anterior actuó por su cuenta perdió por completo el favor del emperador, y para arreglar el desastre que dejó su padre el actual duque ha ido a demasiadas guerras. Sir Poltron me decía irónicamente que por culpa de un padre tonto su hijo estaba sufriendo, y ante los ojos de los nobles de la capital el actual duque les parecía una persona muy lamentable. En esos momentos yo le comenté que me era algo extraño. Él inmediatamente me respondió diciéndome que era verdad, que el norte era extraño, pero yo le respondí que me refería a él y a sus comentarios, y le mencioné que el día anterior había dicho que tenía parentesco con el duque de Eyfried, pero por lo que acababa de decir no lo parecía. Además claramente le dije que me gustaba el norte y que no entendía por qué sintió la necesidad de decirme algo como eso. Sir Poltron me respondió que era simplemente porque estaba preocupado que no supiera demasiado del tema,
Entonces le pregunté, ¿qué es lo que no sé? Muchas cosas me respondió, y añadió a su respuesta que al yo tener poco tiempo de haberme convertido en adulta, él pensaba que no estaba acostumbrada a socializar por no haber asistido a muchas reuniones sociales. Al escucharlo pensé que era verdad debido a que desarrollé el sonambulismo, y cuando era joven mis padres se avergonzaban de mí y no me dejaban salir de casa, mucho menos debutar en sociedad. Por esa razón estudié diligentemente la etiqueta social a través de libros, pero creo que eso no fue suficiente, y antes de que pudiera decir otra cosa Sir Poltrón me tomó de la mano, e inesperadamente se abalanzó contra mí abrazándome. Mientras me abrazaba me dijo que no me preocupara, que él me enseñaría todo lo que necesitara saber, pero yo asustada le gritaba que me dejara ir. Sir Poltrón, mientras tocaba mis labios de manera lasciva, me decía que él me enseñaría todo, incluso las cosas que yo ignoraba. Mientras posaba su mano sobre mi hombro me decía que era tan inocente y tierna. Por mi parte le pisé el pie con el propósito de que me soltara. Entonces Sir Poltrón empezó a gritar de dolor. Mientras sostenía su pie me gritaba porque lo había insultado pisándole el pie. Yo gritándole le respondí que lo hice porque intentó sobrepasarse conmigo. Él, muy molesto, me gritó que no intentó sobrepasarse, simplemente era un intercambio íntimo. En ese momento Sir Poltrón me tomó fuertemente del brazo y estando asustada le contesté que no dijera tonterías, que le había pedido que me soltara, y sobre todo le dije que nunca le había dado permiso de tocarme. Él, de manera altiva y sin soltarme del brazo, me dijo que incluso mi linda rabieta cambiaría si fuera a sus brazos. Yo, de manera desesperada, le grité que me dejara ir, pero en eso llegó corriendo un enmascarado, y ágilmente lo golpea en el rostro dejándolo desplomado e inconsciente. En esos momentos permanecía atónita por lo sucedido, pero a la vez estaba un poco sorprendida de saber que la persona enfrente de mí había derribado a un caballero real de un solo golpe, y me pregunté quién era esta persona, porque nunca lo había visto antes, y de alguna manera me parecía familiar. Mientras tanto, en el Palacio Imperial el emperador preguntaba cuál era la situación actual del Reino del Este desde la última batalla. Le informaban que probablemente para que el Reino del Este pudiera luchar de nuevo gracias a la victoria del duque de Eifried les tomaría bastante tiempo. Entonces el emperador les preguntó si lo mejor no era simplemente presionarlos al saber que estaban perdiendo la guerra, pero le respondían que no sería fácil debido a la posibilidad de que países neutrales se unieran al Reino del Este. El emperador, al escuchar el consejo de sus consejeros, exclamó que lo entendía, y que lo mejor sería monitorear más la situación y que por hoy era suficiente. Entonces sus consejeros reverenciaron al emperador y procedieron a retirarse. Por otra parte, un encapuchado le decía al emperador que tenía algo que informarle. Él, sin sorprenderse, le preguntó si se trataba de Teófilo. El encapuchado le respondió que sí, y que recientemente el príncipe heredero se había reunido con sus asociados, y que había confirmado que se han estado comunicando activamente, y que si continuaban la mayor parte de la facción del rey se pondrá del lado del príncipe heredero. El emperador pensaba que el príncipe Teófilo era realmente arrogante, y al estar tan cegado por el trono estaba trabajando en secreto para expulsar a su propio padre el emperador, y se preguntaba si realmente él podía llamar hijo a ese tipo. El encapuchado le decía que si él lo ordenaba se ocuparía del asunto inmediatamente, pero el emperador le respondía que no, que todavía no era necesario, porque lo correcto sería hacer lo que le había sugerido el duque de Eifried. El emperador le preguntaba qué estaba haciendo el duque en ese momento. El encapuchado le confirmaba que el duque había utilizado en varias circunstancias el círculo mágico, y que probablemente estaba yendo y viniendo a su mansión durante las noches para tratar sus asuntos, y al parecer lo habían llevado al hospital para tratar su lesión, pero que no estaba seguro porque no había podido ingresar al cuartel, pero si necesitaba la información buscaría la manera de averiguarlo inmediatamente. El emperador, alzando la mano, le ordenaba que no hiciera nada que pudiera hacerlo más cauteloso, y mientras tosía le decía que solo observara sus movimientos desde la distancia. El encapuchado, al ver el malestar del emperador, le preguntaba si se encontraba bien y le decía que tomara su medicina, pero él le contestaba que estaba bien, que se tranquilizaría después de un tiempo, por lo que no había necesidad de preocuparse, y que esperaba que todo comenzara pronto. Mientras tanto, en la mansión de Eifried, el mayordomo me pedía disculpas por lo sucedido con Sir Poltrón, y me decía que si tan solo él hubiera prestado más atención el incidente no hubiera ocurrido, ya que nunca pensó que un caballero de la familia imperial haría algo tan vergonzoso. Yo, inquieta y nerviosa, le respondí que no fue su culpa, y que no le correspondía a él disculparse ya que fue culpa de Sir Girolamo Poltrón, pero Norman me decía que su culpa era de no haber podido prevenir de antemano un incidente tan grave.
Le dije que eso era algo que nadie podía predecir, y además ayer me había enviado a un escolta porque sabía que estaba en peligro. También le dije que gracias a él, que llegó a mi auxilio justo después del incidente, pude escapar sana y salva sin mayores complicaciones. Le agradecí a Norman por su rápido actuar, y que realmente estaba bien, así que debía dejar de culparse. Mientras el mayordomo me agradecía por mis palabras, yo le entregaba una declaración. El desconcertado me preguntaba de qué estaba hablando. Le dije que lo escribí en caso de que Sir Poltron se arrepintiera, y si le hace entrega a los caballeros reales, él no podría actuar descuidadamente a partir de ahora. El mayordomo me dijo que no tenía de qué preocuparme ya que Sir Poltron había salido del castillo esta mañana. Me sorprendió y me alegré que así fuera. Entonces el mayordomo me dijo que el día anterior había visto a través de las pantallas de proyección situadas por toda la mansión, por lo que pudo resolver la situación rápidamente. También me dijo que había guardado el video por separado y cuando le dijo a Sir Poltron que enviaría los registros a los caballeros reales, le rogó que lo dejara ir. Mientras Norman se guardaba el informe, me agradecía por preocuparme por ellos y que mantendría la declaración resguardada. Antes de que termináramos la conversación, también me dijo que para evitar que vuelva a suceder algo como lo de ayer, me asignaría un escolta personal. Me sorprendió al verlo, que le pregunté si era la persona de ayer. Norman me explicó que era un caballero de la familia Dayfried y que era un hombre con habilidades excepcionales. Cuando el mayordomo me dijo eso, recordé que ayer me sentía desconsolada porque el enmascarado desapareció tan pronto como llegó Norman, pero me alegra tanto de volverlo a ver. Entonces le di las gracias cortésmente por haberme ayudado el día anterior, y le dije que como segunda hija del conde O'Brien no olvidaría ese favor y se lo pagaría en el futuro. Me presenté como Nerys O'Brien y le pregunté cuál es su nombre, pero al no recibir respuesta de su parte pensé por qué motivo no me respondía. Entonces Norman me dijo que el caballero no podía hablar porque había hecho un voto de silencio. Emocionada pensé que al practicar voto de silencio por alguna razón se sentía como alguien especial. Es como si fuera un antiguo hechicero de los cuentos que solía leer de niña, y pensé que en verdad era un hechicero. Al observar que escribía algo sobre la palma de su mano pensé que era lo que estaba escribiendo, entonces me percaté de que intentaba decirme su nombre. Pensé que había escrito Cherry, y le pregunté si se llamaba Cherry, pero con la cabeza me dijo que no, e inmediatamente volvió a escribir su nombre en la palma de su mano. Entonces vi que intentaba decirme que su nombre era Terry. Cuando el caballero vio que estaba en lo cierto, asintió con la cabeza. Entonces le dije: cuide de mí, caballero Terry. Por otro lado, el duque se encontraba furioso por lo sucedido con Sir Poltron, que le decía a su mayordomo que debió destrozarlo cuando tuvo la oportunidad, y que lamentaba dejar que un bastardo tan asqueroso saliera ileso. A ese comentario Norman le respondía que por favor no utilizara magia hasta que sanara, y le preguntaba si no había utilizado poder mágico al rescatar a la señorita Nerys, y le recordaba que si utilizara poder mágico su recuperación sería muy lenta. El duque le contestó que no se preocupara y aunque dolía un poco su recuperación era rápida, pero que en ese punto necesitaba comenzar a entrenar sobre cómo utilizar el poder mágico de inmediato. Su mayordomo le decía que aún así el asunto se manejó bien, y que no solo tenían pruebas, sino que la señorita Nerys también había expresado claramente su posición, y con la declaración Sir Poltron no ocasionaría más problemas. El duque le expresaba a Norman que al menos debería darle un regalo a su prometida, y con eso la ayudaría a hacerla olvidar por completo ese desagradable incidente. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.